alegría, qué gusto estar con ustedes nuevamente este día de hoy, este día domingo, Día del Señor. Es una alegría compartir con ustedes cada momento, cada programa, cada transmisión, cada evento que nosotros asistimos. Es una alegría llegar a cada uno de ustedes y es por eso que hoy damos muchísimas gracias a Dios por permitirnos un día más estar aquí en este lugar tan santo, en este hermoso templo, pues para llevar el Evangelio, pues para llevar este gran testimonio de vida a cada uno de ustedes que ya están conectados allí a través de la página de TikTok y pues en el programa Mi Historia con Dios. Este programa que hoy en día pues ha llegado al corazón de muchos hermanos y esos hermanos que donde nos encuentran, donde nos ven, cuando nos escriben nos dicen, hermana, qué alegría esa transmisión, qué alegría haber conocido ese testimonio de ese invitado que estuvo allí en el programa. Agradecemos a cada uno de ustedes que ustedes también forman parte de evangelizar a través de las redes sociales y hoy pues un domingo más de Mi Historia con Dios, un testimonio más de Mi Historia con Dios y pues para no hacer más largo esto, les invitamos para que usted que ya está conectado, se quede allí conectado y usted puede escuchar ese gran testimonio de vida de los hermanos que están como invitados aquí en el programa el día de hoy. Los hermanos que tenemos, pues es un gran testimonio, o hermanos que nos visitan, adivinen desde dónde nos están visitando hoy, el día de hoy, desde México, así que muchísimas gracias y miren, ya están aquí con nosotros, hermana Telma. Mucho gusto, hermana. Buenas tardes, Karina. Bienvenida, hermano Omar Paniagua, bienvenidos, es un gusto tenerles por aquí. Gracias, igual. Y yo sé que hay muchos hermanos que ansiosos de estar conectados allí, conocer un poquito más de ustedes. Desde ya, pues le damos la bienvenida y le vamos a dar el espacio, hermana Telma, para que se comiencen conectando y así que puede enviar un saludo y a presentarse. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a nuestra hermana Karina que nos ha invitado a este hermoso programa, ¿verdad? Para nosotros es un privilegio de parte de nosotros como esposos. Le damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de poderles anunciar el Evangelio por medio de estos testimonios tan hermosos que tenemos, ¿verdad? Para ustedes esperamos que pueda ser de mucha bendición y para aquellos que tienen pues un poquito decaída su fe, esperamos que estos testimonios de vida pues sean de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Muy bien, qué bien, hermana. Ahí le damos el espacio también al hermano Omar Paniagua. Hermano, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, aquí estamos hoy para a contar algo pues de nuestra historia, ¿verdad?, con Dios. Y gracias al Señor que nos da esta oportunidad con la hermana aquí, que nos da la oportunidad de compartir aquí con ellos y con ustedes para llegar a más personas y saludando pues a los hermanos pues en las distintas parroquias donde hemos estado sirviendo últimamente pues los hermanos de la parroquia San Lucas Evangelista allá en Pensilvania y también en la parroquia de Maryland y la parroquia Sagrado Corazón también allá en Tultitlán, Estado de México, donde más hemos estado sirviendo los hermanos también de la parroquia de Pueblo Viejo, también ahí en Tultitlán, Estado de México, y también pues aquí a los hermanos pues que hoy estamos compartiendo aquí, San Ramón Nonato. Aquí estamos con mucho gusto y esperamos pues de que pueda servir, ¿verdad?, para llegar a más personas y nuestro caminar con Dios pues pueda servir para animar en esa misión a todos,
valga la redundancia, ¿verdad?, de lo que es la misión ahorita, que animarlos en la misión, que eso es lo que hemos andado haciendo ahorita y si el Señor lo permite, seguimos. Ya vamos a continuar. Ustedes miren, ya yo sé que esto va a estar súper bueno y este testimonio pues son hermanos que son de nuestra parroquia, hermanos hondureños, hermanos que no los habíamos visto en un tiempo por acá, pero ya nos vamos a dar cuenta cómo está esta situación por aquí. Pero para entrar en lleno ya en este programa, no podemos comenzar sin antes pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos ilumine, quien nos alimente nuestro corazón, nuestra mente y poder llegar a este testimonio a muchos hermanos que realmente se encuentran necesitados y que a veces llegamos de aquellos hermanos que dicen, wow, lo que yo estoy pasando no es nada con lo que ellos han vivido. Así que de inicio pues vamos a entrar a una oración y para esto pues le pedimos a la hermana Telma Gutiérrez que nos pueda coordinar una oración. Bueno, pues vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta tarde, noche, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de poder estar aquí, Señor, de poder estar en este programa para hablar de tu palabra, de poder estar aquí junto a mis hermanos para darte gracias, Señor, para honrarte, glorificarte. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien guíe lo que vamos a decir, lo que vamos a compartir esta tarde, noche, para que nuestros hermanos ahí donde están conectados puedan ellos saborear, Señor, las mieles de tu amor y tu misericordia. Espíritu Santo, ilumínanos cada momento en lo que vamos a hablar, lo que vamos a transmitir. Permítenos llegar a cada corazón, a cada persona, Señor, que necesita de una palabra de aliento, que nos sintamos abrazados, acogidos por ese Espíritu Santo que siempre está con nosotros. Quédate con nosotros, Espíritu Santo, fuente de luz y de amor y de misericordia. Quédate con nosotros. Gracias, gracias, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y es que nosotros, gracias hermana, nosotros todos queremos conocer esta parte. Y esto es lo que nos impresiona escuchar. Y vamos a comenzar aquí con la hermana Telma. Vamos a hacer, como quien dice, es un programa abierto pues para la pareja como matrimonio, pero ambos tienen ese testimonio de vida y es ahorita el momento y vamos a comenzar a escuchar esta primera parte con nuestra hermana Telma. Y hermana Telma, voy a dirigir hacia usted primero. ¿Cómo usted llegó a la Iglesia Católica? Desde niña o ya adulta, ¿cómo nació ese deseo de llegar aquí a la Iglesia Católica? Pues hermana, fui evangélica de niña, de los 12, 14, 15, 16, ¿verdad? Pero había algo que a mí me atraía de la iglesia, de nuestra Santa Iglesia Católica. Había algo que siempre yo sentía curiosidad y sentía como que yo necesitaba saber más de esta Santa Iglesia. Yo pasaba para la iglesia evangélica, pero siempre miraba el templo cerrado. De ese templo les hablo de Santiago, en la comunidad de Santiago. Entonces yo miraba el templo cerrado, pero yo decía, no sé, me daba curiosidad, pero a la vez miedo, porque lastimosamente las iglesias separadas hacen eso, que tengamos miedo, y ese miedo es el que no nos deja
tener la curiosidad de saber qué pasa en esta santa iglesia. Entonces, pues yo iba a la iglesia evangélica y pasaba siempre y me quedaba con aquello, ¿verdad? No sé cómo explicarle, con aquella curiosidad de poder decir qué sucede ahí, qué pasa ahí. Entonces, pero llegó un tiempo donde ya tenía casi los 17. Tenía un enamorado que era don Omar Paniagua, que ahora es don Omar Paniagua. Tenía ese enamorado que él llegaba por la ventana de la iglesia y se miraba pues que llegaba y como que yo decía, no es conmigo, este muchacho anda buscando a otra muchacha, ¿verdad? Pero no conmigo no. Entonces, pero llegaba el momento donde pues tuvimos que formar como pareja, formarnos sin matrimonio. O sea, iniciamos, tuvimos nuestros hijos y nos casamos. Después de, creo que entre 10 a 11 años de estar juntos, nos casamos y vivimos esa vida sacramental, pero como por encimita decíamos, ¿no? Íbamos a la iglesia sin querernos comprometer. Él también iba y estábamos así, que sin comprometernos mucho. Pero llegó un tiempo en el 2011 que yo empecé como con aquella mucha inquietud, porque cuando nos casamos íbamos a los movimientos del familiar cristiano, entonces hacíamos las reuniones en casa, pero luego nos desconectamos por los trabajos de él, por los hijos y todo, ¿verdad? Entonces nos desligamos un poco hasta de la iglesia. Pero luego, ¿verdad? Caemos ahí donde el Señor dijo, a ti te necesito, a ti te quiero, y no estamos formados, pero Él nos llama primero. Él nos dice, ven que te necesito aquí. Y bueno, pues llegamos de la manera como sea, pero llegamos. Puede ser con depresiones, puede ser con dificultades, un montón de cosas, pero llegamos a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Pues yo llegué y llegó el momento donde yo empecé a concientizarme yo misma, ¿verdad? Y a decir, pues este es mi momento, ya necesito trabajar. O sea, después de un proceso de depresión, pues gracias a Dios y al Padre John Jairo, que le tengo tanto cariño al Padre John Jairo, pues él fue ese puentecito que yo necesitaba para pasar a lo que Dios ha hecho ahora, ¿verdad? Pues el Señor me fue formando, empecé a trabajar espiritualmente, nací en esta santa iglesia, en la parroquia San Ramón Nonato, y estuve participando en algunas comunidades, pero por poquitos días, pero donde empecé a trabajar muy fuertecito fue en Cristo Rey. Cristo Rey para mí sigue siendo ese lugarcito donde yo siempre llego, donde el Señor siempre me dice, regresa, ahí quiero que llegue. Entonces, ahí trabajamos para el Señor como catequistas, como animadores en el coro. Hablamos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ¿verdad? En ese 2018, pues ahí empiezo con una situación de salud delicada. Fue algo, les puedo decir, repentino, algo que no me lo esperaba. O sea, era algo como, ¿cómo les explico? Como un llamado más profundo, ¿no?
con una fe como más fuerte después de esto, porque allí es donde experimento la situación de los paros cardiorrespiratorios en octubre, 26 de octubre. Pues ahí es donde yo siento que mi mundo se me va, ¿verdad? Que Telma ya iba a tener otra experiencia, ¿verdad? Con Jesús, otra historia con Jesús, otra historia con Dios. Y ahí es donde yo siento que cuando siento que ya estoy ya no puedo respirar, solo le dije a mi hija Miriam, cuida a Dulce, que es mi nieta, que es como mi hija, ¿no? Que yo la crié. Entonces ahí es donde mi esposo y mis hijos, ya ellos son los que entran a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Cuando llego a esa clínica, ahí es donde me dan esos 2 paros cardiorrespiratorios y caigo en coma. Ahí pues es donde siento que se terminó todo, ¿no? Porque con un paro cardiorrespiratorio muchas personas no viven para contarlo. Y en mi caso, pues, fueron 2 dentro. ¿Seguidos los 2? Sí, o sea, primero uno. Y luego, pues, es ahí donde entra mi esposo. Porque yo quedo totalmente desconectada. O sea, no escuchaba, no sentía, mi mundo se terminó en ese momento. Pues dicen mis hijos, así lo voy a contar, porque yo, como le digo, me hace difícil, porque no estoy en mi consciente, estoy inconsciente totalmente, y ahí es donde mis hijos me cuentan, y parte de este testimonio, pues mi esposo también fue parte de ver lo que estaba pasando, lo que yo estaba viviendo, y es ahí donde ellos me cuentan que me llevan en la ambulancia y quedo, bueno, de aquí a San Pedro, pues es un poquito de tiempo, ¿no? Pero en ese momento la ambulancia dicen que llegó bien pronto. Y al llegar allá, que me desconectan, me pega el otro paro y llegamos al hospital al Catarina. Y de ahí, pues que no habían camillas, no había nada, o sea, no había cómo ayudarme, ¿sí? Entonces, pues mis hijos, mi hijo Jonathan, el menor, y mi hija Miriam y mi esposo estaban ahí, y dicen que ellos con una bomba manual daban como a quererme dar aire, pero no reaccionaba. Y dicen ellos que en el momento ellos miraban que yo me iba hinchando, quizás la falta de aire, no, pues usted sabe, ya uno sin aire, pues el cuerpo ya lleva otro rumbo, ¿no? Como podemos decirlo así. Y llega el momento donde dicen que no hay sala para cuidados intensivos, no hay camilla, no hay nada para llevarme. Pero luego dice mi hija que ella empezó a orar y ella empezó a pedirle al Señor que abriera puerta porque yo necesitaba atención médica. Y entonces, pues dice que pues llegó el momento donde hubo alguien que lamentablemente falleció en ese momento y la doctora le dijo, pues ya tenemos un lugar donde pueda irse ella para estar en cuidados intensivos, y ahí comienza ese momento donde
no sabíamos, pues yo no sabía que me llegaban a visitar, que habían personas que llegaban de la comunidad y unidos todos en oración. Gracias al Señor que podemos dar ese testimonio y darle gracias a cada persona, a cada hermano, a cada catequista, a cada hermano de agente de pastoral que estuvo conectado para que hubiera una oportunidad para mí, ¿verdad? Y no solo eso, sino llegar el momento donde decir, la hermana necesita medicamentos y hay que buscar de dónde, ¿verdad? Porque quizás pues la familia no tenían, era algo imprevisto, ¿no? Sí. Y cuando existe este tipo de enfermedades, pues nadie está preparado, hermano. Entonces empezaron ellos a moverse en comunidad. Y pasaron los días y yo pues no reaccionaba y llegó el momento donde pues decían que pues me iban a tener que desconectar, ¿verdad? Me tenían que desconectar porque pues ya no había, no podían, ya no había oportunidad. Entonces mi hija y mi esposo pues buscaron la forma de que fuera el padre Juan Orlando Sánchez, y él fue a hacer la extremaunción de los enfermos al hospital. Tampoco me di cuenta. Gracias a Dios que ellos también, ¿verdad?, son parte de ese proceso en mi vida, el padre Juan, y le agradezco también a él, ¿verdad?, porque él estuvo en ese momento que yo tanto necesitaba. Y pues llega ese momento donde se está eso, de que se desconecta porque ya no hay oportunidad. Pero pues el Señor tenía otros planes. Y los planes de Dios pues son perfectos, ¿verdad? Los planes del Señor pues son diferentes a los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, pues mi esposo dice que para poderme desconectar tenían que hacer pruebas, ¿no? A tocarme, a hablarme fuerte, pues yo no escuchaba nada, no escuchaba. Entonces llegó el momento donde, pues mi esposo dice que como lo escuchó al doctor que me hablaba, y luego él me habló. Sí, él me habló, creo que 1 o 2 veces, o no sé, quizás 3 veces, pero la última vez que yo escuché demasiado lejos, pero muy lejos, la voz de mi esposo, que él me decía, Telma, si me escuchas, apriétame la mano. Ajá. Entonces, pero fue algo como demasiado lejos. La voz que yo le escuchaba era tan lejos que apenas la podía escuchar. Pero sí era algo, la voz de él era conocida, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo a reaccionar y a apretarle la mano. No sé qué tan fuerte, porque pues no les sabría decir, ¿verdad? Pero sí hubieron señales de vida, hubieron señales de que pues estaba volviendo a esta otra oportunidad que el Señor nos da cuando Él quiere que nosotros, cuando Él tiene propósitos para nosotros. Este testimonio de vida, realmente yo creo que a los hermanos que están ahí conectados nos pone a meditar. Este momento tan difícil que a ninguno de nosotros nos gustaría vivirlo. Pero como dice usted, hay momentos que se llegan que uno no los espera, y lo que usted acaba de decir, todo pasa con un propósito. Así es. Y es aquí donde Dios la tiene a usted dando este testimonio de vida, esta oportunidad que Dios le ha dado. Y como hablábamos detrás de cámaras, hay cosas que a uno lo hacen acercarse más al Señor. Y esto es lo que nosotros vamos a conocer realmente ahorita. Pero antes, hermana, hoy por hoy, después de esto que usted vivió, ¿cómo siente
mi fe con Dios está fuerte, hermano. Sí, está muy fuerte, estoy llena de gratitud, ¿verdad? Y cuando estamos llenos de gratitud, la fe se nos hace inquebrantable, podría decirle. Me decía una hermana que he trabajado bastante, una hermana de México, me decía, eres mi ángel que ha llegado a mi vida, ¿no? Porque en esto sí te envidio, ¿eh? Porque tu fe, yo la quiero. Le digo yo, pero para que yo tenga esta fe, he vivido situaciones difíciles que solo Dios. Que en medio de todas las dificultades que han habido, siempre he visto la mano poderosa de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace experimentar cosas buenas, cosas que nos llevan a tener ese acercamiento y esa convivencia con Dios más cercana, ¿verdad? Entonces, para mí eso ha sido muy, muy, muy grato. Creo que vivir sin Él ya no puedo. Ya no puedo. Para mí vivir sin Él sería como que me faltara el aire. Ajá, así. Y posiblemente hayan lágrimas y no son de tristeza, De alegría. son de gratitud, de alegría, porque el Señor cuando quiere algo de nosotros, hasta que lo logra, ¿verdad? Hasta que lo logra y yo creo que este momento cuando nosotros hablamos de Dios, cuando hablamos del Señor, también incluimos a nuestra Madre Santísima, que no la podemos dejar así, que nosotros no podemos hablar de Jesús sin hablar de María Santísima. Para nosotros es muy hermoso hablar de ella, porque mi historia con ella también fue muy íntima. No sé si querría hacerme otra pregunta o continúo. ¿Sí? Cuando regresó, cuando en sí usted reaccionó después de estar, que volvió en sí su conocimiento, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente a usted cuando después de que reaccionó? Bueno, lo primero, le dije al Señor, gracias por este día, que me dejaste dormir todo el día, porque en mi mente yo había dormido, fue un viernes y yo creí que yo había dormido desde las 7 de la mañana y que había despertado a las 4 de la tarde, cuando estábamos hablando de que eran varios días en coma. ¿Sí? Entonces, pero aún así yo le digo, Señor, gracias porque he dormido todo el día, ¿no? Pero realmente no, me doy cuenta cuando me dicen, no es todo un día, son varios días en coma. Ajá. Entonces, yo me quedo sorprendida, digo, wow, ¿qué pasó aquí entonces? ¿Qué fue lo que yo viví? Porque me decían, no, es que llegaban los hermanos, y llegaba el sacerdote. Mi esposo me dice, es que yo no me he despegado de ti. Mi hermano Marcos Gutiérrez, mi hermano menor, también me dice, hermana, yo no me despegué de ti. Estábamos todos juntos. Todos estábamos pendientes de que a ver qué pasaba contigo. Entonces, para mí fue sorpresa, ¿no? Porque pues uno dice, pues, ¿por qué tantos días? ¿Y qué fue lo que pasó conmigo? ¿Qué fue lo que yo viví? ¿Verdad? Entonces, pues es algo muy, como le digo, muy, muy profundo lo que se vive en este proceso. Y para mí fue parte, pues, como ese milagro que el Señor hizo en mi vida,
¿verdad? Y que lo sigue haciendo a través del tiempo, porque pues sobrevivir a esto y quedar bien, porque hay muchas personas que aparte de que tienen una situación de estas, pues quedan en estados pues que dependen mucho de la familia. Y gracias al Señor, pues yo no tengo ese de depender mucho, pues quedar como en una cama postrada, gracias al Señor, no. En una silla de ruedas. Sí, no, eso no lo viví. Gracias a Dios fue una recuperación bastante rápida. Sí, porque tenía niños de catequesis que ellos me decían a mí, me llamaban algunos que ya me pudieron dar mi teléfono, que me decían que ellos querían que yo estuviera en su primera comunión. Y aún así pues llegó el momento donde ellos pues vieron ese milagro, esa oración contestada, porque yo dije, si ellos tienen esa fe, yo no voy a hacer que esa fe se quebrante, porque aún así yo no podía caminar muy bien, pero estuve con ellos, ¿verdad? Entonces para mí fue algo muy, muy hermoso, ¿verdad? Y en cuanto a poder ver a la Virgen vestida de enfermera, para mí fue algo, me voy a poner aquí porque no quiero dejar de hablar, porque yo llegué a un tiempo donde yo dije, en algún tiempo yo voy a hablar de este testimonio que muchos hermanos no lo saben, ¿verdad? Quizás mi familia muy cercana, él que lo vivió conmigo, y ahora que yo, pues ahora que vengo, yo digo, voy a seguir hablando de este testimonio. Yo llegué a un momento donde dije, en algún tiempo yo voy a dar un testimonio completo sobre mi historia, sobre mi vida, sobre ese milagro que el Señor hizo conmigo, ¿verdad? Pues en ese momento, llega ese momento donde pues me dicen, ya es el siguiente día, llegan las enfermeras a la habitación y me dicen, señora, la vamos a bañar, queremos que usted sienta el agua que le vamos a bañar, porque todo este tiempo pues nosotros lo hemos hecho. ¿Ustedes me han bañado a mí? Sí, ¿usted cree que podía estar tantos días en coma y así sin bañarse? Entonces, pues para mí también, pues digo yo, pues es cierto que estuve tantos días desconectada del mundo, ¿no? Porque ese es desconectarse, ¿no? Pues llega el momento donde llegan 3 enfermeras a la habitación de cuidados intensivos, llegan las 3 enfermeras y una de ellas se queda en el lavamanos con su traste para bañarme, y la otra le dijo a la otra enfermera, ven, trae una toalla, porque no trajimos toalla. Pero la otra enfermera, la que tenía, estoy hablando de una enfermera joven, de una enfermera como de unos 20, de 18 a 20 años, que todavía la recuerdo como si fuera ayer, porque he cuidado tanto ese rostro y esa silueta después de lo que viví, ¿verdad? Entonces, ella inmediatamente se viene a mi camilla y no platicó con nadie, con ninguna enfermera, más que solo se acercó a mí y me tocó así mi cabeza, me sobó así mi cabeza y me dijo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, 3 veces. Y luego pues ya miré yo que no habló con ella tampoco, ¿no? De ahí se dio la vuelta así, rodeó mi cama y se vino. Y en ese momento, pues uno está conectado de tantas cosas, ¿verdad? Pues vino ella y agachó su cabeza y me besó la mano. Y dije yo, en ese momento dije yo, wow, aquí sí hay ángeles. Estas enfermeras son unos ángeles, ¿no? En mi mente, hablado así solo en mi mente. Pero bueno, pasó y ya la miré que salió vestidita de enfermera.
Ella en todo momento yo la vi y yo me quedé sorprendida porque dije yo, aquí sí hay enfermeras muy buenas. Y salió. Cuando a él le toca la hora de la visita, lo primero que yo le dije a él, amor, vinieron 3 enfermeras, pero yo quiero ver una. Quiero ver una porque esa enfermera fue tan amable, pero tan amable, que yo la quiero volver a ver. Esa fue mi manera de decirle a él que yo la quiero volver a ver. Pues no, él en ese momento, pues él dijo, pues quiere verla, yo voy a hacer que la mire, ¿no? Es ahí donde él entra en este testimonio, testigo fiel, como dice, que él fue a buscar de ella, y no sé si puede él hablar. Sí, claro, vamos a entrar a esta parte. Es por eso que nosotros les estamos diciendo a ustedes que ambos tienen ese gran testimonio de vida. Y es así como el hermano Omar, pues es ese testigo, aparte de que Dios realmente es quien nos da esa oportunidad, esa segunda oportunidad, y la da con un propósito. Y me encanta, ya van a escuchar ustedes, lo que ellos como matrimonio, después de pasar todas estas dificultades, cómo son grandes servidores de Dios ahora. Pero hermano Omar, ese testigo de todo este proceso que su amada esposa ha estado viviendo, ¿cómo lo vivió usted? Pues sí, es algo bastante triste, ¿verdad? Bueno, desde que comenzó ese proceso, y pues sí, ahí en el Catarino pues estuvimos varios días, y sí tuve bastantes problemas, porque sí me peleé con algunos guardias algunas veces ahí, porque no me dejaban entrar, y yo quería estar siempre allí adentro, y quería estar allí, ¿no? Hicimos las gestiones para que llegara el padre y todo, pero ya cuando llegó ese momento, que ella me dice de que llegó esa enfermera que me dio las distinciones, que era como de unos 20 años, morenita, flaquita, o sea, me dio las distinciones exactas de cómo era la enfermera que la había visitado, y que quería volverla a ver. Y entonces me fui al lugar donde están las enfermeras, donde están el despacho de las enfermeras, y le pregunté de que había una enfermera que la había ido a ver a ella, y que ella quería volverla a ver por alguna razón, y que si me podían ayudar para que ella fuera. Y entonces me dijeron, ¿pero usted conoce cómo se llama? No, le digo yo, ella dice que llegó, y ya le expliqué. ¿Pero cómo es ella? No, que es morenita, altita, flaquita, y todas las distinciones que me dio ella. Y me dijeron, pero fíjese, me dice que aquí no hay ninguna enfermera con esas distinciones. Y le digo yo, pero ¿no cree usted que en el otro turno sería que vino esa enfermera y la fue a visitar? No, me dijo. De hecho, me dice, todas las enfermeras que tenemos aquí en cuidados intensivos son gorditas. No hay ninguna, me dice, así me dice, flaquita, como usted dice, morenita, no, todas son gorditas, me dijo. De hecho, ninguna me dijo con esas distinciones que usted nos dice. Pero no habrá alguna, le digo yo, posibilidad que vino alguien a visitarla de afuera, le digo yo, algún familiar o alguien, y que no estaba yo en ese momento. No, me dijo. Aquí me dijo, no, me dijo, entra nadie sin autorización. Aquí solo usted, me dijo, el hermano de ella que ha estado viniendo, me dijo, y el padre me dijo que vino a visitarla, el padre que vino, me dice.
Pero de ahí nadie más me dice, porque es prohibido, me dice, aquí en cuidados intensivos la visita, me dijo, es restringida, me dijo, y no hay ninguna persona que la haya venido a visitar, me dice, ninguna mujer, de hecho solo hombres, me dice, han estado, me dice aquí. Y entonces, pues ahí es donde, como dice, ¿no? Como decimos aquí en Honduras, que nos cae el 20, ¿no? Pues, pero ¿quién sería? Y Telma dice, pues fue la Virgen que me vino a visitar. Y la verdad que yo no creía mucho porque volví a investigar de vuelta y me dijeron lo mismo. Estaban seguros que no había ¿Qué se le ninguna. venía a su mente, hermano, en ese momento? ¿Qué se le venía a su mente? Pues no creía porque yo vine a estudiar más que todo, a meterme de lleno en las apariciones de la Virgen, porque ya después de ese tiempo empecé a investigar bien de lleno, por ejemplo, las apariciones de Fátima, a meterme más de lleno en lo que es Santa María de Guadalupe, como todo lo relacionado con la aparición de la Santísima Virgen María en el Cerro del Tepeyac, las apariciones de Lourdes a Santa Bernardita Subirú. En Lourdes, todo eso lo empecé a ver, pero después de eso, porque me dio una inquietud después de eso, ¿no? Porque no había otra manera de creer que era otra cosa más que la Virgen había visitado, porque todo concordaba, pues. Nadie me dio razón de que nadie más había llegado y llegamos a entender que eso es lo que le había pasado a ella. ¿Usted se le vino alguna vocación en específico de la Virgen María? Sí, claro, la Virgen de Guadalupe, porque de hecho yo le había traído la imagen de la Virgen de Guadalupe, una imagen chiquita así se la había traído y se la había puesto de cabecera, hacía como unos 2 o 3 días se la había traído. Y es allí ese momento cuando realmente la hermana viene de otra iglesia. Y a veces en la otra iglesia, sin juzgarlo, y hay que decir la verdad, adoran un Dios huérfano. Y es aquí todos los que venimos a esta hermosa iglesia católica y nosotros venimos con aquello. ¿Será verdad que Dios tiene mamá? ¿Tiene madre? Y es así, este momento que la hermana Telma vivió y sentir que era la presencia de la Virgen María, realmente que ella es la que estaba intercediendo en ese momento por su situación que usted estaba viviendo. Y es como reafirmar y como reasegurarnos, hacernos sentirnos más seguros todavía que tenemos una madre que clama, que intercede por cada una de nuestras dificultades, de nuestras necesidades que nosotros pasamos. Esta situación que vivieron ambos, vamos a decir lo que vivieron ambos, hermano Omar, ¿usted siente que esto lo hizo a usted también como que reafirmarse más en las cosas de Dios? Sí, claro que sí. Este es un proceso pues, que vivimos, cosa que el Señor las permite para que nos acerquemos a Él. Como dice la misma Biblia, ¿no? Esta enfermedad no es de muerte, es para gloria de Dios. A partir de eso, como le decía antes, empieza la inquietud de investigar las apariciones, a irme a fondo de lo que es la Santísima Virgen María, más a fondo. Siempre he sido devoto de la Santísima Virgen María, pero me voy más a fondo a estudiar la importancia que tiene la Santísima Virgen María, la parte teológica, ¿no?, de la Escritura. Por ejemplo, la monarquía de aquellos tiempos, que la reina era la madre del rey. ¿No? La monarquía de ahora pues es la esposa del rey. Cuando yo me voy a estudiar esos temas, la importancia que le tenía el rey Salomón a su madre Betsabé,
la reverencia y todo, la importancia que le tenía sentada a su lado, y le dice: madre, no te puedo negar ningún favor. Cuando yo vengo a estudiar todo eso, viene a tener más sentido todo, ¿no? Que ella es la madre del rey y que ella está junta con él y que ella nos lleva, ¿no? Y que ella es la primer misionera y que la misión de ella es acercarnos al Señor, ¿no? De hecho, la primer misionera en la Santa Escritura pues nos habla de eso, ¿no? Cuando la Anunciación, ella coge camino para a anunciarle a Santa Isabel, ¿verdad?, lo que había pasado, ¿no? Esa misión, y esa misión es la de ella ahora, acercarnos al Señor Jesucristo, más que todo cuando estamos nosotros rebeldes. Como dicen, el Señor escribe en renglones torcidos. Todas estas cosas pasan tanto para reafirmar la fe de ella, como para reafirmar mi fe también, que estaba más débil todavía en ese tiempo. Muy bien, vamos a aprovechar aquí, hermanitos, tenemos muchos hermanos conectados y vamos a enviarles un saludo muy especial a los hermanos que están conectados. Dice MD, qué buenas reflexiones para ustedes, hermanitos. Dice, saludos, mi Karina Bella, dice Rudy. Así que mandamos un saludo muy especial, saludos, bendiciones. La parroquia San Francisco de Asís, excelente, dice Catalina Gautu, dice amén. Parroquia San Francisco de Asís dice saludos desde la Justosa Choloma. Agradecemos a muchos hermanos que se han conectado y que están conectados por ahí. También vamos a enviarle un saludo a la hermana Carmen Rivera. Amén, gloria a Dios. Dice también, tenemos otros saluditos por acá. Vamos a ver. Suyapa, la hermana Suyapa, saludos, bendiciones, dice para cada uno. Y así a muchos hermanos que están conectándose, pues estaremos leyendo por aquí sus mensajitos, sus saludos, y pueden comentar allí qué tal les está pareciendo este gran testimonio, porque realmente a ambos tienen su historia, y ver un matrimonio sirviendo, queridos hermanos, créanme lo que es de admirar, es de admirar. Vamos a entrar a esta parte donde realmente ustedes pues tuvieron que movilizarse hacia otro país, es así, ¿verdad? Sí. A México. Sí. La hermana Telma y el hermano Mar. ¿Hubo algún motivo o alguna razón obligatoria que tuvieron que ir para allá? Pues más que todo mis hijos, ¿verdad? Que ellos querían que pues mi salud, como que habían más oportunidades en México. Decían ellos que eso era lo que nos movía, ¿no? Que para que nosotros nos fuéramos para allá. Pero yo pienso que bastante tuvo que ver nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Porque tener la experiencia de poder estar allá y de poder misionar, seguir trabajando, no detenernos, ¿verdad?, al trabajo pastoral que se hace allá, pues esto pues conlleva dificultades, pero también nos llena de satisfacción, ¿verdad? Porque en medio es otra cultura diferente a la nuestra. Y bueno, pues todo eso pues también como que nos limita, pero gracias al Señor que la gente mexicana pues también es una gente muy observadora, están a la escucha, lo que ellos no saben preguntan, pues uno también tiene que estudiar, ¿no? Para poder ayudarles con sus inquietudes, porque también las tienen. Acá cuando estaban en Honduras, usted estaba como catequista. Sí. ¿Y el hermano Mar?
Pues yo estaba en mis primeros meses, no sé si había pasado del año de mi formación no me acuerdo exactamente si había pasado el año en mi formación para delegado de la palabra. Y ella servía como catequista, animadora también. Y cuando pues mis hijos arreglan el viaje para México, por el clima, porque como ella había quedado convaleciente y decían de que iba a estar mejor ella allá y yo la verdad que estaba recibiendo mi formación para delegado, pero no quería dejarlo, ya me había enamorado de eso, y sí me había encariñado, ¿no? No quería dejarlo y más bien hasta me molesté cuando me dijeron que me iba para México, porque les digo, pues, aquí todo el mundo sabe, todos mis hijos sabían y ella menos yo. Y les digo yo que me mandan como que fuera una valija para allá y nadie me dice nada, ¿no? No me gustó porque yo no quería dejar, más que todo el centro era que no quería dejar mi formación para delegado, no quería. Y me molesté y no concibía la verdad irme para México. Dije, ¿qué huir? Yo aquí tenía mi vida ya tenía un sentido, porque estaba formándome para delegado y mi sentido era ese, ¿no? Servir como delegado aquí. Y no encontraba razón qué podía hacer en México. Y entonces empecé a aconsejarme, ¿no? Y uno de los con que me fue a aconsejar fue con mi hermano, con Jorge, que siempre, cualquier cosa que tengo inquietudes, siempre el primero con el que me aconsejo es con él. Y ya me dijo él, mira, me dice, te voy a decir algo. La iglesia por eso es católica. Estamos en todo el mundo, me dice. Igual me dice, puede servir, me dijo, en México, me dice, o aquí, me dice. Y le digo, ¿pero qué puedo hacer en México? Pues no sabes, me dice. Pero me dice, te voy a decir algo. Tus hijos quieren que te vayas para allá. Imagínate, me dijo, si a esta mujer, me dijo, le pasa algo, se llega a morir aquí, me dijo, porque vos tomaste la decisión de no irte, no te lo vas a perdonar, me vas a vivir con un remordimiento toda tu vida, me dice. Entonces, en ese sentido, mi consejo sería que te fueras. Después le platiqué a otro hermano, compañero de los que estábamos en formación para delegado también, y me dijo, mire hermano, usted no sabe qué le tiene preparado el Señor en México. Uno no sabe, me dice. Pero es que no veo nada que puedo ir a hacer a México yo. Pero es que no sabemos, me dice. Sea, me dice, dócil, me dice. Igual puede servir allá, me dice. Y así fue como emprendimos ese camino para México. Y mire que se nos facilitaron todas las cosas en el camino. Llegamos a México sin ningún problema. Todos los problemas que hay en el camino para llegar a Ciudad de México, pues Telma hizo una oración antes de tomar el bus y resulta de que nos fuimos en el primer asiento y nadie nos molestó en todo el camino. Llegamos sin documentos. No llevábamos ningún documento. Hasta la Ciudad de México, pero la mentalidad de nosotros era de que lo primero era ir a la basílica. Ya que íbamos para México, pues el sueño que teníamos era ir a la basílica, ¿no? Yo ya había ido una vez, ya había estado en el 2015 en México, pero lo primero que se me venía era ir a la basílica, y fue lo primero que hicimos, ¿no? Todavía tengo los videos ahí cuando Telma venía chineando la imagen que se la regalaron un amigo allá en la basílica, una imagen bien grande, Santísima Virgen de Guadalupe. Y así comenzamos, llegamos en el diciembre del 2019 y llegamos allá que ya para febrero, marzo, que los templos están cerrados. Y nosotros donde llegamos lo primero que hacemos es buscar un templo donde irlos a congregar, lo primero que hacemos. Todo cerrado.
Habían veces que nos conectábamos con los hermanos aquí por Zoom. Estaban transmitiendo ellos. Alguna vez me dieron oportunidad de compartir con ellos, el hermano Adrián, me acuerdo. Y entonces empezamos y le digo a Telma, pero algo tenemos que hacer aquí. Tenía un sobrino que estaba yendo a Alcohólicos Anónimos. Él tenía problemas de adicción y visitaba Alcohólicos Anónimos. Y me dice, tío, vamos a Alcohólicos Anónimos. Vamos, hombre. Pero yo para ese tiempo, cuando yo estaba en la formación para delegado, pues yo ya no bebía. Ya tenía un tiempo de que yo no bebía. Ya tenía varios, no sé si eran unos años, 2 años, ¿verdad? Que yo ya no bebía. Y me dice, pero bueno, vamos pues, le digo yo. Llegué a Alcohólicos Anónimos, pero cuando yo veo aquello, en Alcohólicos Anónimos allá en México, lo que le llaman a ellos anexos. Así como aquí en Honduras, que bien poco se da eso, ¿no? Es el proyecto Victoria, creo, que es parecido, donde hay rehabilitación de drogadictos y alcohólicos. Allá es masivo, allá hay hasta 2 en cada colonia, dos anexos donde hay hasta 50 alcohólicos recluidos, que los tienen encerrados ahí hasta que se rehabilitan, y hay unos que están hasta 1 año ahí. Y miramos nosotros aquello, y miramos aquella necesidad que había ahí, porque los principios de Alcohólicos Anónimos pues mencionan al Señor, pero en algunos de sus pasos, pero no sé, la religión para ellos no, sino que solo mencionan un poder superior, y para ellos un poder superior es cualquier cosa. Entonces veo la necesidad yo de introducirme, pero para eso necesitaba tener algunos privilegios allí como para adentrarme y meter la palabra de Dios a esos grupos, ¿no? Y entonces me dice mi sobrino, pero para esto, me dice, tío, me dice, lo que usted quiere hacer, me dice, para que usted vaya adentrándose a lo que usted quiere hacer aquí, necesita declararse alcohólico, me dice, porque si no, me dijo, no lo dejan subir a la tribuna. Y me pongo a recordarme yo, pues como yo conocía bastante, yo estuve un tiempo que estuve estudiando bastante a profundidad Alcohólicos Anónimos, las tradiciones y los 12 pasos, y llegué a la conclusión de que pues no me consideraba alcohólico, porque normalmente para las personas el alcohólico es alguien que está tirado en la calle, que anda pidiendo y todo eso. Pero digo yo, pero ¿cómo si no soy alcohólico? Pero me puse a recordar de que según Alcohólicos Anónimos, un alcohólico es una enfermedad incurable, el alcoholismo es una enfermedad incurable para ellos, ¿no? Y hasta allí, pues tenían razón, pero se contrapone a la palabra del Señor que dice, para Dios no hay nada imposible. Pero digo yo, pues tengo que entrar con esto. Y hasta que me subí a la tribuna y dije yo, pues, de alguna manera dije yo, puedo decir que soy alcohólico, porque yo lo que no quería era mentir, pues. No quería mentir, pero si tengo una historia de alcoholismo, digo yo, y si posiblemente en un futuro, si yo me alejo del Señor, puedo volver al alcoholismo, y quiere decir que la enfermedad se puede revertir. Entonces en este contexto puedo ser un alcohólico. Entonces me trepé a la tribuna y dije, me llamo Omar Paniagua y soy un alcohólico. Ese fue el primer paso que di, pero no para la recuperación, porque yo me sentía recuperado, porque a mí el Señor me curó de eso, porque no volví pues a atraerme por andar en cantinas, ni antes me atraía todo eso, andar compartiendo con personas en la calle y amanecer y todo eso, pero se me quitó todo eso, ¿no? Esa parte. Hermano, una pregunta, ¿usted tuvo problemas con el alcohol? Sí, Sí. claro que sí, tuve problemas. En el año 89 me pegaron unos tiros, andaba por esos caminos, estaba muy rebelde yo en ese tiempo, en el año 89.
pues el Señor me imagino que ya me empezaba a tocar, ¿no? A Telma le pasó, según el testimonio, pero yo no lo tomé como un llamado, ¿no? De reflexión. Ahora yo agradezco porque, digo yo, pues el Señor me esperó tanto tiempo, ¿no? Tuvo esa gran misericordia conmigo de esperarme tanto tiempo, porque sí, esa vez no hice caso, ¿eh? Me recuperé y me recuperé y ya empecé a beber otra vez, ya andaba haciendo lo mismo, ¿eh? Ya en ese tiempo yo tenía como unos 30 años, ¿verdad? 33 años creo. Ya cuando tenía 18 años yo, ya el Señor ya también ya me había hablado también, porque llegaron a Santiago a formar un grupo, me acuerdo que se llamaba Cristo es mi alegría, Humberto, me acuerdo que se llamaba el que fue a compartir, que iba a compartir a ese grupo, a Santiago, se llamaba Cristo es mi alegría, habíamos 27 hermanos, entre hombres y mujeres, y entre ellos estaba mi hermano Jorge, como que se estaba iniciando él ahí se estaba iniciando él, entramos juntos, pero pues yo me quedé en el camino, de todos los que estábamos ahí en formación, en ese grupo, pues yo no sabía para qué era, ¿no? Pero después me di cuenta que era para formación de delegados. Pero de todo ese grupo, creo que salieron algunos 4 o 5 que siguieron, entre ellos Jorge. Otros se fueron quedando en el camino. Por último quedó como unos 3, pero empezaron ellos mismos la tarea de seguir trabajando para formar hermanos para delegados. Yo seguí, volví a lo mismo, pero yo siempre he dicho que uno de cualquier trinchera sirve al Señor y el Señor nos va utilizando como instrumentos en ese camino, a pesar de que yo no estaba sirviendo en el templo directamente, pero yo pienso de que el Señor ya me estaba utilizando para llegar a otras personas, porque no seguí yendo a la iglesia, iba a misa así de vez en vez, pero empecé a servir en otras áreas. Serví como presidente de patronato en un lugar allá cerca de Santiago, en La Bomba. Allí hicimos varias cosas, proyectos de viviendas, sin ganar un peso, letrinas, un montón de cosas hicimos ahí. Y ahí en ese contexto siempre estaba mi hermano cerca, ¿no? Porque de tantos problemas que se daban ahí algunas ocasiones, me decía mi hermano, porque siempre critica a la gente, a los presidentes de patronato. Yo pues terminé un carro, otro que me rentaron, bueno, para el servicio de eso me agarró el tema del huracán Mitch, íbamos a los campos bananeros a buscar tubería para su proyecto de agua potable, de regalado, pero siempre habían críticas y mi hermano me decía, mira, Omar, ¿sabes para qué te sirve este proyecto? Solo te sirve, me dijo, ¿sabes para qué? Me decía, para facilitarte el camino al cielo, me decía mi hermano, porque era una misión, entonces empecé a entender yo de que si el Señor me utilizaba para cosas, ¿no? Pero llegué tiempo de que mejor emigré para Villanueva. Fue cuando llegamos a Villanueva, ¿verdad, Telma? En el 2000. Pero cayendo a Villanueva vuelvo a caer a lo mismo. Miro la necesidad de los vendedores. Llegamos a vender nosotros cositas ahí y miraba la necesidad y formo el sindicato en ese tiempo, parece que, no me acuerdo qué año fue, pero formamos el sindicato en Villanueva y empiezo a lidiar con los vendedores. Eso me costó bastantes problemas también en la municipalidad de Villanueva. Pienso yo de que el Señor me estaba utilizando como un instrumento también para apoyar a estas personas allí. Pues no se logró mucho porque pues nunca se logró el mercado en Villanueva, que era lo que nosotros
anhelábamos, y allí fue en ese tiempo cuando empezamos ya a visitar más en serio el templo, allí. Pues empecé a visitar el templo yo. Siempre me ha gustado andar siempre de blanco y negro. Me ha gustado andar bien formal cuando voy más que todo cuando voy a la misa, el respeto por la Eucaristía. Esto siempre lo he tenido. Y yo pasaba por el puesto donde Telma vendía y Telma no iba, solo yo iba. Pero como había siempre ese poquito como de soberbia, pues ya después ya no iba yo. Y ya cuando no iba yo, pues ya iba Telma. Así. Ya iba ella, ¿no? Porque ella tuvo a pesar de que comenzó más antes, tenía sus altibajos, pero era por los mismos problemas que habían conmigo, ¿no? Por mi manera de ser, ¿no? Porque yo andaba, sí tenía mi vocación de ayudar, pero en medio de eso tenía siempre mis conflictos en la calle, de andar de borracho, con mujeres y todo eso. Y trabajaba también en las mototaxis. Pero ahí cuando le empiezo a entrar más en serio a esto, bueno, tuve que irme en el 2015 para México. Allá estuve un año. Cuando yo regreso de allá de México, yo ya vengo con otra mentalidad. Yo me daba cuenta que Telma tenía un semillero, tenía niños que yo estaba siguiendo los pasos, que tenía niños que estaba compartiendo con ellos, estaba de catequista, tenía aquel montón de niños ahí. Y cuando vengo yo, ya vengo con otra mentalidad de empezar a ir a la iglesia ya más, ya yo iba todos los domingos, empecé a entrar en las mototaxis, pero siempre casi estaba como con un pie allá y otro acá, porque estaba luchando conmigo mismo, por dejar todo aquello atrás, ¿no? Yo trabajaba en la mototaxi y no se me podía subir una mujer en la mototaxi porque ya iba yo diciéndole cosas ahí, tenía ese vicio que no se me quitaba. Ya el de la bebida ya lo estaba olvidando, pero eso sí no se me podía quitar. Hasta que empecé por eso yo siempre, como le digo, he sido devoto de la Santísima Virgen, ¿no? Santísima Virgen de Guadalupe. Porque cuando yo empiezo a tomar mis decisiones, empiezo a aconsejar a mi hijo, que también trabajaba en la mototaxis, y una de las cosas que más me impactó, cuando él me dice, papá, pero usted ha andado haciendo lo mismo. O sea, estaba tan reciente todo lo que yo andaba haciendo, que no tenía pudor pues para aconsejarlo, me dejó callado. Me dejó callado. Como quien dice, ¿cómo me puede dar un consejo si sí, ajá. no está haciendo mi ejemplo? Ajá, correcto. Pero vengo yo y cuando tomo la decisión, una de ellas era colgarme la cruz. Porque yo anhelaba andar una cruz colgada porque sí, eso sí me encantaba de Jorge, que siempre andaba su cruz en el pecho. Y yo quería andar mi cruz en el pecho también, pero no me sentía como digno de andar aquella cruz en el pecho. Porque normalmente las personas la cruz la andan como un amuleto, o el rosario como un amuleto, y eso no es ningún amuleto, todo tiene su sentido. Y para mí la cruz era un compromiso, era un recordatorio que el Señor murió en la cruz por nosotros, y por lo tanto tenía que hacer un eco de eso, ¿no? Andaba la cruz, pero no me la quería colgar, porque colgármela significaba que a partir de ahí tendría que dar un paso firme. Entonces mandé a hacer la imagen de la Virgen de Guadalupe en una imprenta y se la pegué atrás en la mototaxi, y mandé a hacer la imagen del rosario y se la puse en el sombrero de adelante a la mototaxi también, y otra enfrente en el vidrio también. ¿Ya era otra mototaxi, otro Omar diferente? Bueno, era una decisión que estaba tomando, porque
ya las pláticas con las personas que llevaba en la mototaxi ya no eran las mismas, porque si yo andaba la imagen de la Virgen de Guadalupe atrás y la andaba enfrente y andaba el rosario, era un sinónimo de que yo era cristiano, y por lo tanto yo no concordaba con que yo podía llevar otro tipo de plática que no fuera eso. Entonces empecé las pláticas mías ya eran diferentes, porque las preguntas que me hacían las personas ya era referente a eso, ¿no? Porque miraban las imágenes, y entonces empezaba yo como a hablarle de la iglesia, de lo poco que sabía, porque no le había entrado al estudio, Empezaba a platicar de eso, ya solo hablaba de eso, y ya empezamos a ir a la iglesia ya todos los domingos, a testimonio como pareja presencial, y se me fue quitando eso, se me fue alejando eso. Entonces yo digo que la Virgen de Guadalupe fue la que me alejó de eso, me llevó al Señor, pues me enamoró al Señor, para que me fuera alejando de eso, porque se me olvidó por completo. Siempre hacía eco de lo que decía un sacerdote: a las mujeres hay que verlas como hijas o como hermanas, y el Padre. Y mire que se me fue quitando eso, hasta que se me quitó por completo eso. Y fue cuando nos fuimos para allá ya íbamos más directamente renovados, ¿no? Cuando yo llegué al tema de la formación para delegado, yo ya estaba renovado. Cuando iba para allá, iba renovado, como que el Señor me dice, pues estás listo para la misión. Yo no sabía que iba, ¿no? Cuando llegamos allá a compartir con los anexados de Alcohólicos Anónimos, yo estaba preparado, yo iba estudiando, empecé a tener esa inquietud por empezar a estudiar la palabra de Dios, a escuchar el Evangelio del día. Por ahí comencé con el Evangelio del día, ¿no? A no fallar con el Evangelio del día y empezar a saborearlo, ¿no? Y llegamos al momento de que en los grupos de Alcohólicos Anónimos ya Telma cantaba, yo me trepaba a la tribuna a hablar de la palabra del Señor, y Telma cantaba. Ahí fue donde empecé yo a cantar, a hacer mis pininos, como dicen, ¿no? Cantábamos a dúo con Telma, ahí en esa agrupación. Las iglesias cerradas, pero nosotros estábamos sirviendo en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Sí, me costó también algunas personas que no les parecía, ¿no? Porque había un ateo adentro ahí, y esa persona, ese ateo era una persona que era el que más apoyaba económicamente a ese anexo, y por lo tanto era el que más tenía dominio ahí en todo. Pero aún así, con eso cuesta arriba, llegué a tener un puesto ahí de servidor de servidores. Llegué a ser servidor y después servidor de servidores, donde podía tomar decisiones en favor de las personas que estaban ahí. Una vez llegué yo y tenían amarrados como 22, y mi sobrino pegándoles con un bate, los tenía amarrados de los pies y de las manos, y va a pegarles. Y entonces le dije: Oscar, le digo yo, me soltaste a esta persona ya. Y me dijo: mira, tío, me dice que usted no sabe cómo son las cosas aquí, es un intento de fuga, me dijo. Sí, le digo yo, pero es que no da derecho a que los golpeen. Y me dijeron que no. Y le digo: mire, si no lo sueltan, le digo, los voy a denunciar. Y lo soltaron. Y fue la última vez que golpearon gente ahí. Entonces empecé a entender más yo que era una misión, que había algo, que el Señor me había llevado para algo allí, ¿no? Para evangelizar. Empezamos a reunirlos con matrimonios también.
y cada reto que se nos aparecía era que teníamos que meterlos en ese campo. Y empezamos a buscar libros en internet para el tema de matrimonios y a reunirnos con esas personas. Nos reunimos con el primer matrimonio, ¿verdad, Telma? De Jaime Sí, y Maricruz. Jaime y Maricruz. Ese día nos reunimos con ese matrimonio, nos regresamos casi después de las 2 de la noche, estuvimos con ellos. Uno de ellos tenía un problema de cosas, bueno, cositas de confusiones de ellos, ¿no? Y ella también, de alguna manera. El caso de que estuvimos con ellos ahí hasta esa hora y mire que gracias al Señor hace poco se casaron. Estaban confundidos en alguna manera los dos. Y así otros matrimonios también del grupo de Alcohólicos Anónimos. Otros matrimonios que nos visitaban a la casa. Seguíamos preparándolos en esos temas para cada reto que se nos presentaba. Ya cuando empezaron a abrir los templos, empezamos a ir a la capilla de Santa María de Guadalupe, la que nos quedaba más cerca, a la primer banca. Así llegamos a todos los templos que vamos llegando, a la primer banca, atrás como dos desconocidos por completo, en la primer banca, los dos. Y algo que me llama la atención de ustedes, hermanos, de momento que nos contactamos con la hermana Telma, que para muchos que están ahí conectados se lo decimos, la hermana Telma, una fiel seguidora de la página de Nuestra Señora de Fátima, también el hermano Omar. Cuando ella me escribió que quería venir aquí al programa, no nos conocíamos, ¿verdad, hermana? No nos conocíamos personalmente. Y hoy por hoy, después de que comenzamos a interactuar por teléfono, yo sentí aquello, dije yo, estos hermanos, pues la hermana en principal, que es la con que yo me he estado contactando, hay algo especial en ustedes. A través de la hermana Telma lo pude percibir también de su amado esposo. Y algo que me llama la atención es que ella me dice que ambos cantan. Sí. El don de cantar. Ahora, ¿ustedes pertenecen a algún coro o realmente en la iglesia hay varios coros? ¿Ustedes son los que cantan? ¿Cómo está la situación? Pues fíjese que no directamente aquí en, pues Telma cantaba, ¿no? Ajá. Aquí Telma cantaba. Esa parte se la puede platicar ella, porque de hecho yo empecé a cantar hasta que llegamos a México. Sí, bueno, yo inicié en Cristo Rey. Había un grupo, era de varios hermanos, había teclado, de hecho todavía el hermano Julio Acevedo todavía está. Algunos otros hermanos que se fueron alejando, ¿verdad? Que de momento, pues por estar en otro país, pues no sé de ellos, no sé si se congregan, no sé dónde están de momento, pero había un grupo muy bonito. En este grupo también estaba la hermana Gladys de Gabarrete, que ella me impulsaba mucho cuando yo llegué en cero, ¿no? Y me dijo, pues de momento, ¿por qué no te pruebas, hermana, con nosotros en el grupo? Entonces le habló con el hermano Julio y con los demás hermanos. Y bueno, dijeron, pues le vamos a hacer una prueba a la hermana Telma, vamos a ver qué pasa con ella. Pues sí, me hicieron una prueba y me dijeron, ¿qué canto se sabe, hermana? ¿Qué nos puede cantar? Pues no, de momento, 100 ovejas, hermanos. Eran 100 ovejas, con eso pues yo más o menos me la sabía más o menos. Y así digo yo, pues sí, entonces ya comencé a pasar la prueba y ya me dijeron, sí, hermano, se queda con nosotros, nos vamos a ayudar, vamos a empezar nosotros salimos, nosotros cantamos aquí
en la comunidad. Nosotros tenemos movimientos en el grupo, no. Entonces, bueno, pasó todo eso y me quedé con ellos cantando. Y bueno, pues salíamos a algunas capillas, de hecho aquí, cuando estaban en construcción prácticamente. Faltaban puertas, faltaban ventanas, o sea, estaba pues algo así, pues. Entonces ahí fue donde en algunas comunidades anduvimos. Muy bien, eso realmente es un agradecimiento a Dios, como usted ya lo hablaba, hermana. Y si yo les preguntara en este momento a ambos, si tuvieran esa oportunidad realmente, ustedes me dicen que tienen esa gratitud al Señor. Y es algo muy, muy real cuando uno ha pasado problemas difíciles y que realmente solo Dios ha estado ahí con nosotros. Si tuvieran esta oportunidad, yo sé que tenemos a Jesús sacramentado aquí, pero si Dios estuviera aquí enfrente de ustedes dos, ¿qué es lo que le pedirían a Él? ¿Qué le pediríamos? Que permanezcamos en este ministerio, que permanezcamos, que nos dé la oportunidad de continuar con estos corazones misioneros para poder seguir transmitiendo, para poder ayudar a personas que tienen esas dificultades, que no saben qué hacer con su vida, porque hay mucha necesidad de Dios. De hecho, en el nombre de Jesús, yo los abrazo y les digo que Jesús está con ellos y que así como ha estado con nosotros como matrimonio, si hay algún matrimonio con dificultad, que junto a Jesús y a María Santísima los abrazamos como matrimonio y que le decimos al Señor gracias por haber sido fiel con nosotros, a pesar de que nosotros no le hemos sido tan fieles como deberíamos, como cristianos, misioneros, ¿verdad? Pero como matrimonio yo sí le digo al Señor, yo sí le diría eso, que nos ayude a permanecer con este corazón misionero y llevar ese mensaje de amor y de ternura que solo Él nos puede dar. ¿Y el hermano Mar? Pues sí, siempre en el mismo contexto de la misión, yo le pediría, bueno, le pido, ¿no? Y eso lo hago diario, sabiduría para poder discernir más con claridad su palabra y poder discernir más con claridad qué es lo que quiere más de nosotros en la misión, a dónde. De hecho, estamos abandonados a lo que Él diga. Estábamos en los Estados Unidos ahorita, casualmente venimos llegando hace una semana, 2 semanas. Mucha gente critica la decisión de venir para este lado y luego para México. Nosotros siempre hemos dicho que estamos abandonados a lo que el Señor nos diga. Tomamos la decisión de venirnos, el Señor nos fue guiando en el camino y todas las cosas se facilitaron, a pesar de que los aeropuertos estaban atestados de personas por lo del mundial, y todo se nos hizo. El Señor siempre nos mandó un ángel, ¿verdad?, en cada escala para guiarnos todo, aún cuando llegamos aquí y aún estando aquí. Y nosotros tenemos el viaje para México, 1 o 2 semanas lo más, pero igual, si el Señor quiere que sigamos sirviendo aquí en Honduras y que aquí es donde vamos a seguir sirviendo, pues Él nos se nos van a dar las cosas para eso, ¿no? Él nos va a guiar en ese sentido y las cosas se van a dar así. Estamos abandonados para donde el Señor nos mande, ¿eh? Sentimos que la misión está en México, humanamente lo pensamos así, ¿eh?
Y así como estábamos enamorados de la comunidad aquí y no nos queríamos ir para México, igual tenemos una comunidad que nos quiere y que nos están esperando y que dice, ¿cuándo vienen, hermanos? Allá en México. Pero no nos mandamos solos, como decimos siempre, ¿no? Nosotros no nos mandamos solos. Si el Señor quiere que aquí vamos a seguir en Honduras, aquí, y va a pasar algo para que estemos aquí. Y si no, pues igual el plan sigue para llegar a México. Entonces, a lo que usted me pregunta, sabiduría, que nos aclare el camino y que nos siga guiando. Me llama la atención que ambos ustedes andan allí una cruz, el significado, yo sé qué significado tiene, ¿verdad? Para nosotros como hermanos católicos, pero en sí, esa cruz, ¿qué significa para ustedes? Bueno, voy a decirle, esta cruz, los agentes de Pastoral de México la andan, es un envío. La pastoral allá está en todo México. Entonces, cada persona que recibe formación en la pastoral tienen esta cruz, es un envío del obispo de Cuautitlán, Estado de México, que el sacerdote a través de la pastoral la envía, hace una oración de envío. Y casualmente ayer en la madrugada, que yo le oraba al Señor en la madrugada, yo le decía, quiero acordarme de esa frase tan bonita cuando nosotros recibimos esta cruz. Esta cruz, el sacerdote dice, Jesús te envía a anunciar su palabra. Y nosotros contestamos, yo iré y lo diré. Entonces esta cruz la anda todo agente de pastoral que ha recibido formaciones. Entonces la ando yo y la anda mi esposa. Entonces nosotros esta cruz ha sido la compañera de nuestra vida, ¿no? Porque ahí andamos, para donde vamos esta cruz siempre la andamos. Porque esto nos recuerda que somos enviados, que somos misioneros, que tenemos que ser esos misioneros que tenemos que hablar de su palabra con nuestra familia, con nuestros amigos, con todo el que se nos presente. ¿Por qué? Porque eso nos manda el Señor, hablar de su palabra. Entonces, cada vez que yo miro mi cruz, digo, yo iré y lo diré. Y ahora lo digo, que el Señor nos permanezca siempre con esa voz para anunciarle, con esa misión permanente de hablar de su palabra. No sé si mi esposo tiene algo más que le quite la palabra. Esta cruz, pues aquí, pues no sé el significado, ¿verdad? Cómo lo ven, ¿verdad? El tipo de cruz que andamos nosotros. En México es muy reconocida, en cualquier parte que lo ven a uno ya sabe que he estado en la escuela de pastoral, la respetan mucho allá en México. Y yo siempre la ando. Telma en algunas ocasiones se la quitaba porque pues le tocaba cuidar niños en Estados Unidos y habían veces que se la podían reventar. Yo siempre la ando, es lo primero que hago, colgármela. Inclusive pues nos invitaban en algunas ocasiones llegamos en algunas familias, estamos donde nuestra hija que pues pertenecen a una iglesia separada, ¿no? Y sí, en algunas ocasiones nos invitaban a sus células y habían veces que íbamos con ellos a acompañarlos, siempre con la misión nosotros de como en las células es como las comunidades eclesiales, ¿verdad? De la Iglesia Católica, donde discuten los temas de la palabra de Dios, y nosotros buscábamos el modo siempre de dominar la reunión con la palabra de Dios, ¿no? Y gracias al Señor pues lo hicimos muy bien, ¿verdad? Hablar de nuestra fe y de nuestra doctrina, y siempre andábamos la cruz en el pecho. No podíamos renunciar a eso que nos identifica como católicos, y lo primero que nos hacen, nos miran es el pecho,
nos miran la cruz, y la damos con orgullo, ¿no? Orgullosamente católicos. Muy bien. Y justamente tenemos aquí hermanitos conectados y seguramente de otra religión, pero les enviamos un saludo muy especial. Me imagino que si están conectados allí es porque está interesante bastante este testimonio. Así que saludos al hermanito que está escribiendo allí y a todos los hermanos, a los 68 y más que tenemos conectados allí en el programa. Hermanos, muy bien, a esto estamos llamados a evangelizar y muy bien utilizar las redes sociales para llegar a todos aquellos hermanitos que realmente tienen curiosidad de conocer las riquezas que tiene nuestra iglesia. Y la hermana, como lo decía la hermana Telma, ella viene de otra religión y ella está bien, tiene algo bien claro, que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios que te ama tal y como eres, un Dios que tiene una madre y que nosotros también, por lo tanto, tenemos una madre que nos ama, que ella intercede ante Dios por todas nuestras necesidades. Amén. Incluso intercede por aquellos que realmente no la reconocen como madre. Ella está allí intercediendo por muy cerraditos que seamos por veces nosotros que no queremos entender, pero Dios está allí, nuestra madre está allí para interceder ante Dios por cada una de nuestras necesidades. Así que le enviamos el saludo muy especial y al hermanito Guti o hermanita ha estado bastantemente conectado, dice Dios no nos manda a odiar y a criticar, nos manda a amar. Muy bien ese mensaje. Muchas Nosotros, gracias, sí, hermano. yo creo que es conocido de ustedes o no sé. Puede ser. Tiene allí la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que ustedes muy devotas de la Virgen de Guadalupe, por lo que nos han estado comentando. Y ese mensaje como matrimonio de ustedes para aquellas parejas que realmente viven una dificultad similar a la de ustedes y que creen que ya no tiene salida, que no tiene solución ese problema. ¿Qué mensaje le pueden dar ustedes a ese matrimonio que está pasando por una dificultad bien crítica? Ya puede ser envueltos en el alcohol o ya puede ser aquella pareja que está sufriendo alguna enfermedad. ¿Qué mensaje le podrían dar a usted, hermana Telma? Pues más que todo un mensaje de esperanza, de amor, porque nosotros a veces, hablo como mujer, siempre a veces Dios nos pone a nosotros, escuchaba un mensaje hace poco que decía, el Señor llevaba a los varones a las montañas a orar, los apartaba y los llevaba, pero a la mujer la buscaba, así como la buscaba en el pozo, cuando, ¿verdad? Entonces Él llega a nosotros, gracias al Señor, que tenemos esa bendición, que Él nos busca a nosotros. Como mujer, pues yo lo que le puedo decir a esas mujeres que tienen dificultades con sus matrimonios, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza y que siempre busquen ese momento para dialogar con Jesucristo, que busquen ese momento para decirle, toma control de mi matrimonio, toma control de mi vida para ser esa mujer que debe llevar ese mensaje a mi familia. Una experiencia que tuve en mi dificultad cuando habían estas situaciones con mi esposo, yo me sentía derrotada, me sentía que yo ya no podía más, y llegó un momento donde Jesús me sacudió, podría decir, en una oración. Yo le pedía al Señor y le decía, cambia a mi esposo, yo ya no aguanto, yo ya no quiero esta vida, o sea, ya no quiero, ya que él comentó, ¿verdad? Entonces llega ese momento donde yo le digo, Señor, yo te sirvo, pero yo ya no aguanto, yo ya no quiero, ya.
O sea, cambia a mi esposo, cámbialo por favor. Estaba en una oración, hermana Karina, que podían pasar cualquier cosa y yo no escuchaba, ¿no? Porque estaba bien conectada con Jesús en ese momento. Y escuché una voz suave que me dijo, hermana, cuando yo le decía, cambia a mi esposo, cámbialo. Y me dijo, cambia tú primero. No sé qué era lo que yo tenía que cambiar todavía ahí, a pesar de mi trabajo pastoral y de todo lo que yo estaba viviendo. Entonces, yo escuché cuando el Señor me dijo eso y dije, ¿abro los ojos o no los abro? ¿Sigo escuchando o qué pasaría? Pero en ese momento, Él mismo me puso unas palabras y le dije, Señor, perdóname. Perdóname porque estoy viendo a mi esposo y no me estoy viendo yo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo cambie? Por favor, ayúdame. Contigo yo lo voy a poder. Sin ti no voy a poder. Pudo haber sido orgullo, pudo haber sido, como decimos, que cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, si hay una persona caída, no le pongamos el pie para que se termine de caer. Hay que darle la mano y levantarlo. Y eso quizás fue lo que Dios quiso que yo hiciera con mi esposo. Y aún así, en ese medio, yo siempre rezaba el rosario, siempre estaba pendiente del Santo Rosario, de rezarlo del día. Y allí yo tuve muchas bonitas experiencias. Cuando una vez él llegó a la casa y yo dije, ¿dejo de rezar el rosario o lo termino? ¿Qué hago? Porque estaba en el tercer misterio. Y dije yo, no lo voy a dejar de rezar. Me voy a apartar porque yo tengo que rezar, tengo que terminarlo. Hermana, es ahí donde yo no entiendo cómo mis hermanos de otras no experimentan eso, no sienten eso. Tendría que pasar algo, ¿no? Pasar algo en la vida de ellos. Yo me llevé el rosario aquí, y cuando iba a terminar ese santo rosario, en este tercer misterio, me llevé el rosario aquí en la mano. Hermana, yo sentí como que respiré y Dios sabe que estamos delante de su presencia y sentí ese olor a rosa en mi mano. Y dije, Madre Santísima, gracias por interceder. Gracias porque con esto me das paz. Porque yo cuando estaba rezándolo, yo no sé si tenía ganas de llorar o enojarme o qué pasaba conmigo, porque tenía sentimientos encontrados. Pero cuando yo terminé de rezar el Santo Rosario, tenía una felicidad en mi vida que de momento yo dije, ya el Señor está haciendo lo que tiene que hacer y nuestra Madre Santísima está intercediendo por mi matrimonio. Porque yo sentía que solo rezando el rosario yo sentía paz. Era un movimiento en mi vida, pero en medio de todo siempre estaba Jesucristo, ese Dios vivo, ese Dios amoroso, ese Dios que nunca nos deja solos. Y esa Madre Santísima que siempre está también intercediendo y custodiando esos matrimonios, porque sí lo hace, claro que sí lo hace. Testigo fiel, esta esposa que está aquí, esta madre, esta abuela que está ahí y que yo siempre he vencido, gracias a Dios y al Santo Rosario, hemos vencido batallas que jamás podríamos imaginar que hemos vencido y las hemos vencido, gracias al Señor y a nuestra Madre Santísima. Y el hermano Omar, yo sé que tiene algo ahí que contarnos también, pero ese consejo para ese matrimonio que está viviendo esa dificultad, a esa esposa que realmente, o ese esposo que le está sirviendo de tropiezo a esa esposa para servirle a Dios, ¿qué mensaje le puede mandar usted? Bueno, que sí se puede, que la mejor
pues la mejor medicina es la oración. Es la oración. Todo panorama se cambia después de una oración. Y a los hombres, pues, podía decirles de que cuando uno anda en los caminos, en estos caminos, con esto no le voy a decir que los que estamos en las misiones, los que estamos visitando la iglesia, somos mejores que otros, somos más santos que los demás, todos somos pecadores, la misma Biblia lo dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Consideramos de que pues las iglesias son hospitales de pecadores, venimos aquí porque estamos enfermos y porque queremos cambiar, queremos cambiar. Y invitamos a los demás a venir a este hospital de pecadores. Desde mi experiencia, pues yo lo que le puedo decir que cuando nosotros estamos a este lado de la barda, no concibimos una vida que no sea la que llevamos. Nos sentimos felices, hay veces haciendo lo que hacemos a nuestra manera. Sentimos que esta es la única manera de divertirnos y que es la única manera que podemos sentirnos mejor haciendo lo que estamos haciendo. Nos sentimos felices de esta manera, pero no nos imaginamos qué hay al otro lado, ¿no? ¿Qué hay? No concibimos una vida cristiana. Sentimos que esa vida al otro lado, que es una vida aburrida, sentimos que la vida que llevan las personas que no están en los caminos del Señor es una vida, sentimos nosotros, que los que están en el camino llevan una vida aburrida, es porque no la hemos saboreado, ¿eh? Y ahí es donde está la invitación para cruzar esa barda. Cuando uno le entra al camino de la misión, por mencionar algo, es algo que te llena y que querés más, es algo que no cansa. Le decía a usted más temprano, le mencionaba sobre el canto, sobre aquella publicación en Facebook donde teníamos 28 días de andar cantando y Telma ya con su voz ya muy ronca, y decía yo, pues el servicio no cansa. Veníamos de esas grandes caminatas de ir a cantar a kilómetros y regresábamos a pie y no aguantábamos los pies y nos poníamos a estudiar lo del día siguiente y volvíamos otra vez. Eso no cansa, el servicio no cansa. Cuando uno ya está en esto, metido en esto, no se cansa y vamos más allá de eso. Cuando despierta en uno esa sed de querer conocer más del Señor, de poder conocerlo más, de poder estudiar más, de profundizar. Yo particularmente, yo publico el Evangelio del Día todos los días y cada vez que consigo un nuevo miembro para el Evangelio del Día, le digo a Telma, tenemos otro miembro para el Evangelio del Día. Temprano escuchamos el Evangelio del Día, empiezo a saborearlo, me voy a lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo publico en mi estado, después lo publico en Facebook y cuando hay chance, pues en todos mis amigos de Messenger, pero trato de llegar a más personas. Y gracias a Dios, pues hoy estamos aquí y esperamos que esto llegue pues más lejos. Y que esta invitación llegue más lejos, que sí se puede. No estoy en un lugar privilegiado, estoy donde el Señor me tiene y humildemente pues me someto a donde el Señor me quiera llevar y a seguir aprendiendo más. Y invito después de que nos acerquemos para que saboreemos lo que es estar a este lado, para sentir lo que nosotros sentimos a este lado, de entrarle al servicio del Señor.
el Señor nos invita a llegar a esos trigales, a trabajar esos trigales, como dice el canto, ¿no? Tenía trigales mi Señor y a bellos campos nos llevó y a cultivarnos los mandó. Ese es un canto muy bello, ¿no? Y entonces a trabajar en esos trigales, ¿no? Y cuando ya estamos ahí, eso no cansa. Ahora imaginémonos qué va a pasar allá en el cielo, si tenemos la gracia de llegar allá. Ese camino llevamos, enamorarlos del cielo. En la medida de que nos vayamos enamorando de Jesucristo, nos vamos a ir desenamorando del mundo, de las cosas malas del mundo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que demos el primer paso. Que demos ese paso. Muy bien, ya escucharon ustedes ese consejo para cada uno de ustedes, hermanos, que realmente no hay quien no pase ese momento difícil, esa dificultad. Y cuando realmente le estamos sirviendo a Dios es cuando el enemigo no le gusta y anda allí buscando cómo sacarnos de lo que estamos haciendo, pero es allí donde nosotros, nuestra fe no nos tiene que tambalear, sino decirle al Señor, Señor, dame fuerza para continuar. Porque si bien es cierto, como dice el hermano, para el servicio de Dios no debe de haber cansancio. Así como nosotros realmente le pedimos a Dios cada día que nos provea el alimento, el pan de cada día, un trabajo digno. Entonces así medito, como Él nos contesta a nosotros debemos de también estar al pie de la bandera, como dicen, y algo que me llama la atención es la evangelización. Ustedes se han movido a otro país y ustedes están haciendo lo que realmente Dios les ha encomendado. Publicar el evangelio del día es otra forma de evangelizar, de llevarle ese mensaje, hermano, a muchos hermanos que realmente están en el trabajo y no tienen su Biblia, pero en las redes sociales, hoy quién es el que no usa las redes sociales a la hora del almuerzo, a la hora de la merienda. Entonces es una buena forma de hacerlo y por eso pues agradecemos a cada uno de nuestros hermanos que están ahí conectados a través de la página en Facebook, en nuestro programa de Mi Historia con Dios, y queremos agradecerles a ustedes también por decirle sí al Señor y venir aquí y contar este bonito testimonio de vida para muchos hermanos. Yo sé que quizás algo otros lo van a ver más despuesito, detenidamente, este programa, que siempre lo transmitimos también por Facebook. Entonces es una gran bendición para nuestros hermanos y nos vamos a ir despidiendo porque el tiempo pues nos apremia. Creo que ya nos pasamos de la hora. Tenemos un saludo allí que ya me aclararon que la hermana Dilcia es mi vecina, conectada, bonito programa, nos dice: bendiciones al matrimonio, Dios les dé fortaleza y mucha salud. Así que agradecemos a todos, pero nos vamos a tener que despedir, agradeciéndoles a todos ustedes que han estado conectados y les damos el espacio para que se puedan despedir. Si quieren aprovechar y enviar algún saludo en especial, pueden hacerlo. Muchas gracias, ¿verdad?, por el espacio que nos han brindado. Pues para nosotros, gracias al Señor, pues estamos contentos de poder compartir con cada una de nuestras amistades, de nuestra familia también espiritual, y siempre saludándolos y diciéndole a algunas parejas también que invitándolos a la iglesia para que dentro de nuestra iglesia hay personas capacitadas para ayudar. Nuestros sacerdotes están ahí, habemos agentes de pastoral, habemos personas que podemos ayudar cuando hay una dificultad, ¿verdad? Entonces esa invitación no quiero dejarla pasar y decirles que sí se puede, que sí debemos buscar a alguien que nos pueda ayudar, ¿verdad? Y muchas gracias a cada uno por estar con nosotros, gracias por escucharnos.
Que el Señor me les bendiga grande y poderosamente. Darle gracias al Señor pues porque nos permitió estar aquí hoy y dar aunque sea pues un granito de arena, aportar algo de lo que es nuestra experiencia como matrimonio y en lo que es la misión, y también en ese mismo contexto pues a animar a los misioneros, a los que andan misionando, pues que no nos preocupemos por, como dice la misma escritura, de lo que vamos a decir cuando lleguemos a ese hogar, porque el Señor va a poner en nuestros labios lo que debemos de decir y abandonarnos al Señor y ser dóciles a lo que Él nos diga, para dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer al día siguiente, abandonarnos al Señor y seguir pues en esta causa noble, y gracias al Señor pues de que pues los que andan misionando, ¿verdad? Otra vez, gracias al Señor por esos jóvenes que andan misionando, y que el Señor les dé fuerza para seguir adelante, y gracias pues a los hermanos aquí pues que tienen este programa, esta publicación, para que llegue a más personas. Gracias por este trabajo que están haciendo muy, pero muy bueno en lo que es la evangelización. También es una misión para llegar a más personas, y ojalá pues los animo pues a que sigan adelante con este programa, y gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ustedes realmente, y lo que hacemos pues lo hacemos para la honra y gloria de Dios. Yo sé que todos estamos llamados pues a evangelizar, estamos en el año misionero y esperamos que no solamente este año sea de misionar, porque la misión permanente, estamos llamados a misión permanente, a ser esos misioneros para toda la vida. Así que agradecemos y gracias a ustedes, y vamos a despedirnos con esa oración de la Santa Misión del año 2026. Y usted que está ahí conectado, pues puede repetir con nosotros esta oración, y dice: Señor Jesucristo, tú que caminas siempre con tu iglesia, mira con amor a tu pueblo que peregrina en Honduras. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que como iglesia misionera sepamos escuchar, discernir y caminar juntos en fidelidad al Evangelio. Haz de tu iglesia en Honduras una iglesia en salida, abierta y samaritana, que vaya al encuentro de los pobres, alejados y los que sufren. Que ningún bautizado permanezca indiferente, sin que todos, pequeños y grandes, se reconozcan discípulos misioneros, llamados a anunciar tu reino con alegría y valentía. Renueva nuestro ardor apostólico, fortalece a nuestras comunidades, y haz que en comunión con nuestros pastores podamos ser signo vivo de tu amor en cada rincón de esta tierra. Santa María de Suyapa, Madre de la Iglesia y estrella de la evangelización, camina con nosotros y guíanos hacia tu Hijo. Amén. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues lleno de ti amparada mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, ya que me proteges